La sabiduría del tiempo en el budismo. Desde los tiempos más antiguos, la humanidad ha mirado al cielo y al paso de los días con un mismo sentimiento, la intriga frente al tiempo. Nos preguntamos por qué algunas cosas tardan en llegar, por qué ciertos sueños parecen posponerse una y otra vez y por qué a veces lo que deseamos con tanta fuerza simplemente no sucede cuando lo esperamos. El budismo ofrece una respuesta serena y profunda. Todo llega en el momento exacto en que debe llegar. Ni antes ni después. Esta enseñanza no es una simple frase, es una invitación a transformar nuestra relación con la vida. El tiempo no es un enemigo que nos persigue ni un juez que nos castiga. Es un maestro silencioso que nos moldea a través de cada experiencia, nos enseña paciencia y nos ayuda a crecer. Cada día que pasa no es un obstáculo hacia lo que anhelamos, sino una preparación esencial para recibirlo en el instante preciso. Tal como una semilla requiere meses bajo la tierra antes de florecer, nuestros sueños y deseos necesitan maduración. Intentar forzar los tiempos genera ansiedad, impaciencia y sufrimiento. Buda enseñó que la impaciencia nace del apego. Cuando creemos que nuestra felicidad depende de un resultado inmediato, caemos en la frustración. Cambiar nuestra perspectiva nos permite ver la espera como parte de la enseñanza. En lugar de preguntarnos por qué aún no sucede, podemos preguntarnos qué puedo aprender ahora mientras espero. Esta transformación convierte la espera en maestra y a nosotros en aprendices conscientes de la vida. La paciencia se convierte en fuerza y la serenidad en guía. Aceptar que todo llega a su debido tiempo no es resignación pasiva, es confianza activa en la vida. Dar lo mejor de nosotros hoy, sin obsesionarnos con los resultados, nos permite fluir con el proceso natural. Así como un agricultor riega la tierra sin desesperarse porque la cosecha no aparece de inmediato, nosotros también podemos cultivar paciencia, confianza y serenidad. Aprender a caminar junto al tiempo sin forzarlo es el camino hacia la paz interior, la claridad y el equilibrio. Cada instante que vivimos, aunque parezca ordinario, nos acerca a lo que nos está destinado, si somos capaces de vivirlo con atención plena, aceptación y apertura hacia el presente. Soltar para recibir. Uno de los principios más poderosos del budismo es aprender a soltar. La mayoría de los seres humanos cargamos con expectativas, deseos y miedos que nos atan al sufrimiento. Queremos controlar resultados, forzar situaciones y apresurar la vida para obtener lo que anhelamos. Sin embargo, el apego extremo bloquea la llegada de lo que verdaderamente nos pertenece. Soltar no significa abandonar nuestros sueños, significa abrir espacio para que lo que está destinado a nosotros se manifieste de manera natural. Cuando nos aferramos, nuestra energía se concentra en la falta, en la urgencia y en la ansiedad. En cambio, al liberar, permitimos que la vida fluya y que las oportunidades correctas aparezcan en el momento adecuado. Es como un jardín. Si controlamos demasiado la tierra, arrancando hierbas o moviendo plantas constantemente, el jardín se debilita. Si en cambio lo cuidamos con paciencia y atención, permitiendo que cada planta crezca a su tiempo, florecerá en su máxima expresión. El budismo nos enseña que soltar es un acto de amor hacia nosotros mismos. Liberar la necesidad de controlar y de anticipar el futuro nos permite vivir con plenitud. Cada vez que dejamos ir algo con serenidad, creamos un espacio invisible donde lo que es nuestro puede entrar sin obstáculos. Muchas veces, al soltar aquello que nos obsesiona, recibimos algo mucho más valioso de lo que habíamos pedido. La verdadera abundancia, el amor y la paz llegan cuando dejamos de perseguirlos y permitimos que se acerquen por sí mismos. Vivir el acto de soltar requiere conciencia y práctica diaria. Se trata de observar nuestros pensamientos, emociones y expectativas sin juzgarlos, aceptarlos y luego liberarlos. Esta actitud fortalece la paciencia, la confianza y la claridad mental. Cada pequeño gesto de liberación nos enseña que no somos dueños del tiempo ni del destino, sino participantes conscientes en un flujo que nos sostiene. Aprender a soltar es aprender a recibir, porque solo con manos libres se puede acoger lo que la vida nos tiene preparado. Paciencia serena.
La paciencia es un arte que pocas veces comprendemos en su profundidad. En un mundo que nos exige resultados inmediatos, la paciencia se convierte en un refugio silencioso y poderoso. La filosofía budista habla de la paciencia serena, que no es resignación, sino capacidad de esperar sin ansiedad, confiando en que cada situación se desarrollará en su tiempo perfecto. Esta paciencia se cultiva al comprender que todo proceso necesita su propia maduración. Como un río que fluye sin detenerse, la vida sigue su curso aunque nosotros nos desesperemos. La impaciencia genera resistencia y bloquea la energía de las oportunidades. Cuando aprendemos a esperar con calma, la mente se estabiliza y el corazón se libera de tensiones innecesarias. La paciencia serena nos permite observar los acontecimientos con claridad y responder desde la conciencia, no desde la urgencia o el miedo. Cada momento de espera es también un espacio para aprender y crecer. Mientras esperamos, desarrollamos fortaleza interior, claridad mental y discernimiento. La paciencia se convierte en un maestro silencioso, recordándonos que cada fruto requiere su tiempo. Intentar acelerar lo inevitable solo genera frustración y sufrimiento. En cambio, cultivar paciencia serena transforma nuestra relación con el tiempo, nos conecta con la naturaleza de la vida y nos enseña a confiar en que todo ocurre de manera armoniosa. Practicar paciencia serena no es fácil, pero es esencial para vivir en paz y en sintonía con el universo. Al mantener la calma y observar sin apresurarnos, descubrimos que cada instante contiene enseñanzas valiosas. Con cada acto de paciencia, nos acercamos más a la claridad y a la serenidad interior, y nos preparamos para recibir lo que nos pertenece cuando llega el momento adecuado. Sincronía de la vida. Nada es casualidad. Cada evento, cada encuentro y cada circunstancia de la vida ocurre dentro de un entramado invisible de causas y condiciones. El budismo enseña que nada sucede por azar, que la vida es una red de interdependencias donde todo está conectado. Las coincidencias son solo la apariencia superficial de un diseño más profundo que a menudo no comprendemos. Aprender a ver la sincronía en la vida nos permite reconocer que cada experiencia tiene un propósito, incluso las dificultades y desafíos. Cuando conocemos la naturaleza de la interdependencia, entendemos que las oportunidades llegan en el momento correcto y las personas aparecen en el momento justo. Aquello que percibimos como casualidad suele ser la manifestación de un orden que escapa a nuestra visión limitada. Cada evento que ocurre nos ofrece una lección y nos prepara para recibir lo que es nuestro. Observar estas señales requiere atención plena y apertura interior. La sincronía nos enseña a confiar en la vida. No necesitamos controlar cada detalle ni anticipar el futuro. La vida nos guía y nos coloca exactamente donde necesitamos estar para nuestro aprendizaje y crecimiento. Al reconocer la coherencia oculta en los acontecimientos, nuestra ansiedad disminuye y nuestra paz interior aumenta. Con cada instante de observación consciente, descubrimos que el universo trabaja en armonía con nosotros, y que nada es casualidad. Practicar la atención a las señales y la sincronía nos permite vivir de manera más consciente y agradecida. Cada experiencia, positiva o negativa, tiene un propósito. La vida nos habla continuamente, y cuando aprendemos a escuchar, comprendemos que todo sucede en el tiempo adecuado. Señales del camino. Caminar atentos nos permite descubrir que la vida siempre nos envía señales, recordándonos que vamos por el camino correcto. Pueden ser pequeños detalles, una conversación inesperada, un libro que aparece en nuestras manos, un mensaje que nos llega en el momento preciso o una intuición que nos guía. Estas señales son recordatorios sutiles de que el universo trabaja a nuestro favor y que no estamos solos en nuestro recorrido. Sin embargo, muchas veces nuestra mente distraída, saturada por preocupaciones y expectativas, nos impide reconocerlas. El budismo nos enseña a cultivar la atención plena para poder observar estos destellos de guía. Cada señal que percibimos con conciencia nos acerca a la comprensión de que lo que buscamos está llegando, y que nuestra preparación interna es clave para recibirlo.
Es un recordatorio de que el tiempo no es un enemigo y de que cada paso que damos, por pequeño que parezca, tiene un propósito en el gran esquema de la vida. Y aquí quiero aprovechar para agradecer profundamente a todos los que se han suscrito a este canal, han dejado un me gusta o compartido los vídeos. Gracias a ustedes es posible seguir creando contenido que ayuda a tantas personas a encontrar calma y confianza. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora mismo y a activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún nuevo vídeo. Cada suscripción y cada comentario contribuye a que este mensaje llegue más lejos y toque más corazones. Recuerda que aprender a reconocer las señales de la vida también significa abrir el corazón y confiar en la corriente natural de los acontecimientos. Cada gesto, cada intuición y cada sincronicidad son oportunidades para crecer, para aprender y para acercarnos a nuestro destino. La práctica de la atención plena nos permite vivir con gratitud y confianza, sabiendo que todo sucede en el momento adecuado y que cada señal es un recordatorio de que todo va bien. Aceptar para acelerar, la paradoja budista. El budismo nos enseña una paradoja sorprendente. Cuanto más aceptamos la realidad tal como es, más rápido avanzamos hacia nuestras metas y hacia la paz interior. Aceptar no significa resignarse ni dejar de actuar, sino comprender que luchar contra lo inevitable solo genera sufrimiento y resistencia. La aceptación consciente permite que la energía de la vida fluya sin obstáculos, desbloqueando oportunidades y facilitando cambios que de otra manera serían lentos o difíciles. Cada situación, incluso aquellas que parecen negativas, tiene un propósito. Resistirse a lo que ocurre es como nadar contra la corriente, se consume energía sin avanzar. En cambio, aceptar con serenidad nos permite observar con claridad, aprender de la experiencia y tomar decisiones más sabias. La aceptación es un acto de valentía y confianza, porque reconoce los límites de lo que podemos controlar y nos enfoca en lo que sí podemos transformar. Practicar la aceptación activa fortalece la paciencia, la calma y la claridad mental. Nos enseña que cada desafío es una oportunidad de aprendizaje y que el proceso mismo de la vida es tan valioso como los resultados que buscamos. Aprender a aceptar y fluir nos conecta con la armonía del universo y nos permite recibir lo que nos corresponde en el momento adecuado. La paradoja budista revela que no necesitamos apresurar la vida ni forzar los resultados. Cuanto más nos alineamos con el presente y dejamos que las cosas sigan su curso natural, más rápido y de manera más armoniosa se manifiestan nuestros deseos. Aceptar es un acto de amor hacia nosotros mismos, una llave para desbloquear el flujo de la vida y una guía que nos recuerda que cada paso, por pequeño que sea, tiene un significado profundo en nuestro camino. La fuerza interior de la confianza. Detrás de toda espera y todo proceso existe una cualidad esencial que debemos cultivar: la confianza. Confiar no es ingenuidad ni ceguera, sino una elección consciente de creer que la vida tiene un orden y que ese orden trabaja a nuestro favor. La confianza nos permite permanecer firmes incluso frente a la incertidumbre, nos ayuda a superar la ansiedad y a mantener la calma cuando los resultados aún no son visibles. El budismo enseña que todo lo que sucede, incluso lo que parece adverso, es parte de un proceso de aprendizaje y crecimiento. Confiar es reconocer que el tiempo, el esfuerzo y las circunstancias se alinean cuando somos pacientes y atentos. La fuerza interior de la confianza se fortalece cada vez que elegimos soltar la preocupación por controlar lo que no depende de nosotros y enfocarnos en nuestras acciones con conciencia y dedicación. Cuando cultivamos esta confianza, nuestro corazón se abre a la abundancia y la vida nos sorprende con oportunidades y experiencias que no habríamos previsto. La confianza interior actúa como un faro que ilumina nuestro camino incluso en la incertidumbre, y nos permite tomar decisiones con claridad y serenidad. Es la base de la resiliencia, de la fortaleza emocional y de la paz interior. Practicar la confianza significa aceptar que el futuro no está en nuestras manos, pero que podemos vivir plenamente en el presente. Cada paso dado con fe y conciencia nos acerca a aquello que nos pertenece. La confianza nos enseña a esperar sin desesperarnos, a actuar sin ansiedad y a abrirnos al flujo de la vida con serenidad.
Cultivar esta fuerza interior es esencial para experimentar la plenitud, la paz y la armonía que el budismo propone como camino hacia la realización personal y espiritual. Tu momento es ahora. Después de recorrer estas enseñanzas, llegamos a la revelación más profunda. Tu momento no está en el pasado ni en un futuro que aún no existe. El presente es el único tiempo real, y tu momento es ahora. La filosofía budista nos invita a comprender que cada instante contiene el potencial de la plenitud y que vivir esperando algo que llegará mañana es condenarse a la frustración. El futuro es un concepto abstracto. Solo el ahora es tangible y nos pertenece. Vivir plenamente en el presente implica atención consciente, aceptación y confianza en que todo lo que nos corresponde llegará. Cada respiración, cada gesto y cada decisión que tomamos hoy tiene un impacto profundo en nuestra experiencia de vida. Al enfocarnos en el ahora, dejamos de vivir bajo la sombra de la ansiedad, la impaciencia y el apego. La conciencia del presente nos permite apreciar la belleza de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que se despliega a nuestro alrededor. Todo lo que deseas, todo lo que anhelas y todo lo que estás destinado a recibir llega en el momento adecuado. Comprender esto transforma la espera en calma, la ansiedad en confianza y la incertidumbre en claridad. Cada instante es una oportunidad para crecer, aprender y prepararte para recibir lo que la vida tiene reservado. Vivir en el presente significa abrazar la realidad sin resistencia, agradecer lo que llega y mantener el corazón abierto a las experiencias que aún están por manifestarse. Tu momento no es un punto futuro, tu momento es este mismo instante. Si aprendes a reconocerlo, vivirlo y valorarlo, descubrirás que la vida nunca se retrasa y que cada paso, cada encuentro y cada experiencia tiene un propósito perfecto. El presente es la puerta hacia la paz, la realización y la verdadera comprensión de que todo llega a su debido tiempo, y que tú siempre estás exactamente donde debes estar. Nos vemos en el próximo vídeo.